This meeting is being recorded. Bueno, ya estamos en el aire, en plena grabación. Tenemos esta tarde con nosotras, es un gran privilegio tener aquí a Marta Pilar Torres Herrero. Sigo pensando que doy gracias a la telepresencialidad precisamente por esto, porque si no quizá, como sabe Elena también, Marta a lo mejor no podría estar con nosotras o sería mucho más difícil haberse desplazado a Huesca para un evento de una tarde cuando sabemos cómo están las comunicaciones y las distancias que hay entre unas partes y otras. Así que gracias a eso hemos aprovechado esta manera de incluirnos en los espacios más íntimos y personales de cada una para contar con ella esta tarde. Bueno, efectivamente, he de decir que Elena, que estás aquí con nosotras, es la causante, ¿verdad, Marta?, de que esta tarde nos conozcamos, no voy a decir en vivo y en directo, pero por lo menos nos veamos sincrónicamente las caras, porque fue Elena quien me descubrió voy a decirlo así, a una compañera en estas lides del trabajo de género, una compañera preparadísima. Por supuesto veremos algo más del currículum de Marta, sobre todo porque la conversación fluirá en torno a sus especialidades y sobre todo a su experiencia. Y bueno, pues como digo, Elena me descubrió a Marta, y con Marta he de decir que descubrí a Susan Fenimore Cooper, que es una de las presentes en esta conversación, aunque ausente evidentemente porque estamos hablando del siglo pasado, siglo XIX. Bueno, he de decir que también fue muy curioso, Marta, que justo el primer día que tú y yo hablamos por teléfono, cuando volví a casa, mi librera de guardia tenía precisamente en el escaparate de la librería el diario rural de Susan Fenimore Cooper. En aquel momento la librería estaba cerrada, pero un poco más tarde aproveché la ocasión, me dirigí a mi librera y le dije, no puede ser, semejante conexión. a veces es imposible, pero es real. Resulta que esta mañana estaba hablando con Marta Torres Herrero, que en su momento en el Ateneo de Madrid presentó el diario rural de Susan Fenimore Cooper, una mujer, bueno, controvertida donde las haya, como todas nosotras, de la que también nos va a hablar hoy Marta. Bueno, pues en este triángulo, Elena, Marta, Susan, como veis, se completó con mi librera favorita, y no contentas con esto, sucedió otra gran casualidad. Y es que gracias a que alguien vio el cartel donde aparecía Marta Torres para el Embárcate de abril, le llamó la atención el título que le habíamos puesto, Canto a la ruralidad, de tal forma que al final decidió que Marta probablemente nos estuviera ofreciendo un concierto el día de hoy. Así es como puso en contacto a su pareja conmigo y descubrimos juntas muchas conversaciones sobre la ruralidad en otras comarcas que no son la Hoya de Huesca, pero tan interesantes o más que esta, como la Ribagorza. Así que nada más, como la gente vamos entrando poquito a poco, cuando son las 5 menos 20 en este momento, ya sabéis que el mecanismo es una conversación en la que yo procuro hacer unas cuantas preguntas a nuestra invitada, sobre todo para favorecer que ella tenga determinados momentos de descanso también a lo largo de una conversación que aproximadamente dura 1 hora y que abrimos inmediatamente después a la conversación de todas las demás que estamos hoy aquí presentes. Pues Marta, ciertamente, ¿tienes algo que ver tú con Susan Fenimore Cooper? Pues yo creo, bueno, para empezar, buenas tardes a todas, buenas tardes Pilar, el Ayuntamiento de Huesca, Elena, gracias por invitarme, gracias por estar hoy aquí con vosotras, de verdad que es un pedazo de placer, porque además es mi tierra, y esto no me pasa todos los días, no, es más, no me pasa nunca. Así que estoy encantada de poder estar aquí con vosotras, porque pues para mí también es una gran novedad y además un gran lujo, así que gracias. Me preguntabas que si tenía algo yo de Susan Fenimore Cooper.
Buah, pues ya muchas cosas ya me gustaría tener la capacidad que ella tenía, ¿no? De observación, de análisis y de descripción. Ya me gustaría a mí tener esas capacidades. Pero bueno, si pudiera tener algo de ella o quisiera pensar que tengo algo de ella, pues sí que es el amor por la ruralidad, el amor por la naturaleza y por descubrir todo lo que la naturaleza, lo que el medio natural, con todo lo que conlleva, porque el medio natural no solamente son los árboles, las plantas, las aves, que también, por supuesto, es la persona, el ser humano, las costumbres, la sociedad, la cultura, es decir, todo el medio. El medio se construye desde la naturaleza, que esto es lo que nos enseña, nos enseña Susan, pero el medio es un todo luego, ¿no? Y entonces ella tiene esa capacidad de llegar desde la parte más pequeñita al todo y describírtelo con esa, la verdad es que con esa poesía, ¿no? Y con esa belleza que, bueno, ya me gustaría a mí ser capaz de hacerlo, pero sí que compartimos el amor por la naturaleza, por lo rural y la vuelta siempre a un origen, ¿no? Que también es lo que ella, fíjate, ya en los años 1830, 1840, que nos podía parecer que todo era mucho más rural o todo era mucho menos urbano, pues fíjate, ya había un canto a la ruralidad, había una llamada a la ruralidad porque había valores que ella pensaba que se estaban perdiendo y que no podía ser así. Interesante. Bueno, ya hemos estado hablando de precisamente por dónde fueron los vínculos para llegar a ti esta tarde y para llegar a Susan Fenimore Cooper. Los vínculos, precisamente en una persona como tú, especialista en género, que ha trabajado con carácter internacional en distintos proyectos, que además es experta en ese sentido en desarrollo y perspectiva de género. ¿Qué papel han cumplido los vínculos en la vida de Susan Fenimore Cooper? Tú que conoces también cuáles fueron. ¿Y qué papel crees que cumplen los vínculos en el siglo XXI en ese mundo rural que también conoces? Pues en el caso de Susan Fenimore Cooper, un papel fundamental, un papel prioritario, porque ella, empezando ya desde el vínculo que ella estableció desde siempre con su padre y con su abuelo, ¿no? Su padre era James Fenimore Cooper, que era un escritor muy conocido, es el autor, por ejemplo, del Último Mohicano, ¿no? O del Cazador de Ciervos, ¿no? En Estados Unidos. Era un gran escritor, muy reconocido. Y Susan era una ferviente admiradora de su padre, tenía un vínculo enorme con él. Su abuelo había fundado la ciudad de Cooperstown, y Cooperstown, que era la ciudad, que es una ciudad que está en el estado de Nueva York y que lleva el nombre de la familia, está literalmente arraigada al territorio, es decir, todos ellos, toda esta familia tenía una sensación, un arraigo con el territorio, con la defensa de lo suyo, de lo cercano, del propio territorio. Entonces, el vínculo empieza desde la familia, los gustos de la familia, por supuesto, los gustos intelectuales, literarios, pero también por gustos de admiración de la naturaleza, de lo rural, de lo auténtico, frente a lo que ella llama la acción de la mano del hombre que está destruyendo. Ella dice, por ejemplo, que es muchísimo más bonita, tiene mucha más gracia, tiene mucha más belleza, cualquier cosa de naturaleza, por fea que nos pueda parecer, que cualquier cosa que ha sido procesada o que ha sido alterada por la mano del hombre. Con lo cual, ella establece un vínculo directo entre la vida, el nacimiento, la vida, la tierra, la creación, y ya va pasando por las plantas, por los aves, por todos los paisajes naturales. Fíjate que el tiempo tiene un vínculo directo también. El tiempo no se presenta como algo feo que nos cuesta aceptar, sino se presenta como algo natural que trasciende junto con la naturaleza, que trasciende junto con todo lo natural. Y así nos va describiendo su diario rural las diferentes estaciones, la primavera, el verano. Es que da gusto, o sea, da igual que haga frío, porque hasta el frío es bueno, da igual que haga viento, porque el viento tiene un sentido en ese todo que ella llama la madre naturaleza, ¿no? Y el vínculo ella es una persona profundamente cristiana. Tenemos que contextualizar que ella nació en 1813 y que murió en 1894.
en plena época victoriana, con toda esta moral victoriana, toda esta sociedad conservadora, con valores profundamente cristianos. Y ella encuentra el sentido de todo, el final de todo el sentido lo tiene Dios para ella, ¿de acuerdo? Entonces Dios es el gran creador, el último vínculo, el último eslabón de esa cadena es Dios. Ella siempre todo lo acaba en Dios, ella todo lo explica en Dios, y ella todo lo justifica a través de Dios. Entonces, ella, fíjate, es una persona tremendamente culta, Susan Feminal Cooper. Su padre era este gran escritor, pero es que es una persona que ha viajado por Europa, que ha viajado por el cercano oriente, que cosa que las mujeres en general en aquella época no hacen, que tiene estudios de botánica, que tiene estudios de biología, que conoce profundamente la historia, la Biblia. Estamos delante de una señora profundamente formada, informada y curiosa, ¿vale? Es decir, ella nunca da una opinión. Podemos estar o no de acuerdo con lo que ella dice, pero nunca su opinión es una opinión desinformada. Además, todo lo justifica, ¿no? Todo lo argumenta. Con lo cual, y digamos que su máxima es algo así como: piensa globalmente, pero actúa localmente. Esto es súper importante. Es decir, esa visión que tiene cosmopolita, porque ella es una mujer cosmopolita que ha viajado, que conoce, culta, pero esa visión global cosmopolita la aplica al aquí, a la hora y en mi sitio, en mi territorio, en mi zona. Entonces, todo cobra sentido con ella. Todo cobra sentido. O sea, todo lo que ella estudia, todo lo que ella aprende, todo lo que ella intenta que tenga una aplicación práctica, ¿no? Y la aplicación práctica que quiere que tenga es la defensa de lo suyo, es una persona tremendamente patriota, pero también la defensa no solamente de su patria a nivel nacional, sino también de su patria a nivel local, de su propia tierra, de lo que es el estado de Nueva York. Y dice que aboga por una acción muy, muy, muy medida del hombre sobre el medio, porque es el medio el que crea los vínculos, no el hombre, son los vínculos se crean y el hombre los tiene que recibir, no es el hombre el que crea estos vínculos y él te dirige la tierra, tendría que ser al revés, ¿entiendes? Entonces, los vínculos para ella son fundamentales porque los descubre cada día, los interpreta, cuando te describe maravillosamente, por ejemplo, cuando un río desciende lentamente desde una montaña y llega al mar, ese vínculo entre esa montaña y el mar donde acaba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para ella es fundamental, todo cobra sentido la primavera que llega, cobra sentido el invierno, cobra sentido la tormenta que cae en verano, todo cobra sentido porque todo forma parte de esa armonía natural, ¿no? Para ella tiene un sentido, es una gran naturista, decimos que es la primera naturista de Estados Unidos y es verdad, ¿no? O sea, todo lo explica a través de la naturaleza y de Dios, como te decía. Y el vínculo acaba en Dios, como te digo. Conclusión, bueno, pues ahí tenemos ya una gran precursora de la ciencia ecológica que desde luego se ha hecho mucho más actual a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, con mayor o peor fortuna, ¿no? En cualquier caso, nos has presentado perfectamente, yo creo, el diario rural en el siglo XXI. No sé si hoy por hoy habría alguna otra figura que tú consideres que pudiese escribir el diario rural en esta línea de las 4 estaciones hoy por hoy. En cualquier caso, esto es del siglo XIX y comparte quizá también Susan con otras compatriotas del siglo XIX un contexto realmente muy interesante y en general para todas. Me comentabas el otro día que el feminismo de Susan Feynman Cooper es un feminismo que podemos entender y proclamar hoy por hoy en el siglo XXI a la vista de su vida y de su obra, pero no tanto de sus palabras o su manifestación. En el siglo XIX, muy cerca de la publicación del diario rural, tenemos la declaración de Seneca Falls, en un lugar bastante cercano por donde se mueve Susan, que efectivamente allí sí que hay una reivindicación sufragista y una reivindicación de los derechos humanos y civiles en cuanto a la abolición de la esclavitud. Ahí Susan pertenecía a una familia, como tú nos dices, la familia Fenimore Cooper, con unas características, y hay elementos dentro de su discurso que parece que sean contrarios a su propia obra.
Cuéntanos un poco en dónde ves esa controversia en la propia figura de Susan Feinberg. A ver, ella nunca se hubiera definido, vamos, creo, porque no la conocí, ¿no? Pero creo que nunca se hubiera definido como una feminista, puesto que además no compartía las premisas del movimiento sufragista, que en aquel momento estaba en pleno auge, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, ¿vale? Ella no, porque fijaros, y no es que no, o sea, ella, yo admiro mucho su obra. Creo que es una grandísima escritora, una grandísima relatora, una grandísima observadora y además interpretadora de la realidad, pero su conciencia de género es una conciencia de género muy atravesada, como os decía, por toda la cultura judeocristiana y por todas las ideas que el cristianismo de aquella época tenía. Fijaros lo que ella pensaba. Ella pensaba, lo tengo por aquí escrito en algún lado, que la mujer, ella creía, o sea, igual que todo parte de la naturaleza, todo parte de la naturaleza y todo se interpreta desde la naturaleza, también la diferencia entre los sexos, entre los hombres y las mujeres, se interpretan desde la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Ella piensa que la mujer en fuerza física es, fijaros lo que decía, lo tengo aquí escrito, la mujer en fuerza física natural es tan inferior al hombre que está completamente en su poder, completamente incapaz de defenderse, confiando en su generosidad para su protección. ¿Qué quiere decir eso? Ella piensa que naturalmente la mujer es inferior al hombre, porque físicamente es inferior al hombre, con lo cual ya de manera natural necesita de la protección del hombre. Esto no tiene mucho que ver con las reivindicaciones feministas de aquella época, ¿no? Y con la reivindicación, como tú dices, de Seneca Falls y de todas las sufragistas, de la declaración de Seneca Falls y de todas las sufragistas por igualdad de derechos civiles y políticos, ¿vale? Y por sufragio universal. Pero ella lo explica, fíjate que lo explica desde un punto de vista de esencial. Ella dice la esencial desigualdad entre los sexos. Hay este rollo biologicista, esencialista, ¿no? De la diferencia, que explica la desigualdad. No somos iguales porque no podemos serlo, porque biológicamente somos desiguales, somos inferiores, necesitamos que nos protejan como si fuéramos incapaces las mujeres. Y también fíjate lo que dice, la mujer es también, aunque en mucho menor grado, inferior al hombre en intelecto, o sea, no solamente es inferior físicamente, sino también en intelecto. Puede ser solo una consecuencia de una mayor fuerza física, dando mayor poder de resistencia y aumento de la fuerza a la facultad intelectual relacionada con ella. Pero también reconoce, y aquí entra una de las... Es por eso, aunque ella no tenga una conciencia de género feminista, no se engaña a ella misma. Dice, vale, de acuerdo que a lo mejor en intelecto somos inferiores, pero también es que las mujeres han tenido muchas menos posibilidades de educación que los hombres. Y se llega a preguntar, en el caso de si las mujeres hubieran tenido las mismas oportunidades de educación que los hombres, ¿tendrían un intelecto más grande? O sea, estas preguntas sí que se las hace. Es consciente de que hay estas diferencias. Y luego termina argumentando. El cristianismo confirma la posición subordinada de la mujer y dice, al asignar al hombre la jefatura en pleno. Pero en cambio dice, fíjate, o sea, dice, vale, el cristianismo dice y la Biblia dice que la mujer es inferior al hombre. Esto es lo que dice ella. Dice, sin embargo, ninguna otra filosofía ha hecho tanto en favor de las mujeres como el cristianismo. Le ha sacado de la esclavitud y la ha convertido en compañera reflexiva del hombre. Dice, pero ninguna mujer puede negar esta sumisión natural que le impone el Señor y su Iglesia. ¿Qué quiere decir? Es decir, no nos podemos rebelar frente a una supuesta desigualdad de los sexos, ¿vale? Que nos viene dada ya de serie, pero sí que podemos trabajar por mejorar la condición de las mujeres. Y por eso ella se centra tanto en la educación. Ella no piensa que el sufragio universal, fíjate que no siquiera para las mujeres, ella piensa que el sufragio universal no es la solución de los problemas sociales. Ella no cree que todos los hombres de todas las condiciones, de todos los orígenes, de todas las procedencias, de todos los niveles culturales y de educación, y todas las mujeres tengan que votar. No cree que eso sea la solución, porque para ella el gobierno que tiene que salir para un país como Estados Unidos tiene que ser un gobierno con creencias profundamente republicanas y con creencias profundamente cristianas. Si se abre el sufragio universal a todo el mundo, caemos en el gran riesgo
caemos en el gran riesgo, que el voto de las mujeres, bueno, esto nos suena un poco, aquí tuvimos también un poquito un ejemplo así, ¿no? El voto de las mujeres se ha manipulado, que el voto de las mujeres se ha comprado, que las mujeres con esa inferioridad que tienen física e intelectual no sean capaces de estar a la altura. Entonces ella dice, no, el tema no es que las mujeres voten, el tema es que las mujeres estén educadas. Y ahí sí que ella es súper feminista. Fíjate, o sea, que lo que tú decías de las contradicciones, ahí es donde está el feminismo. Ella aboga por una, fíjate, estamos claros, ella es consciente de que tiene una educación superior porque ella también se ha forzado mucho, pero ella dice, no existen en Estados Unidos universidades para mujeres. Dice, las mujeres por ejemplo, de un cierto nivel, son educadas hasta los 15 años, van al colegio, tienen una educación y luego ya, bueno, pues que si coser, que si sus labores, que si el jardín, que si estas cosas, ¿no? Y ella dice, vale, está bien todo esto, pero las mujeres entre los 15 y los 25 años tendrían que poder seguir creciendo, formándose, educándose. Y esto es lo que no era posible, lo que no se les daba a las mujeres. Y decía, ahí es donde hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Ahí es donde habría que poner toda la carne en el asador, en el tema de la educación de las mujeres. Y en otro tema súper importante, es que no se ha hablado, porque claro, estamos hablando de Día Rural, pero es que hay una obra, bueno, yo me enrollo, sí, me enrollo. No, sí, nos encanta que lo hagas así, que el discurso fluya. Vale, pues eso, hay una obra fantástica, bueno, fantástica porque es muy reveladora, ¿no? De Susan Feminor Cooper, que se llama El sufragio universal, una carta a las mujeres cristianas de América que escribió en el año 1870, después del Diario Rural, que es una carta a las mujeres cristianas de América donde les hace ver, donde les explica por qué. O sea, ella lo explica todo, no lo impone, lo explica por qué el sufragio universal no es la solución de todos sus problemas, ¿de acuerdo? Ella desmonta los grandes argumentos por la emancipación de la mujer que está haciendo todo el movimiento sufragista universal y ella aboga por la vuelta al origen, por la vuelta a los valores cristianos, pero ella aboga, fíjate, ella dice que los hombres son muy generosos con las mujeres, sobre todo los estadounidenses, porque nos protegen y porque nos han sacado de la esclavitud, ¿vale? O sea, que es una cosa que tenemos que darles las gracias, pero lo único que son egoístas, nos dice ella, es en el tema del dinero. Y eso ella también, ella dice que es injusto que las mujeres las mujeres que trabajan tengan esos salarios tan indignos y estén cobrando tan poquísimo dinero. Dice, ahí es donde los hombres son egoístas con nosotras las mujeres. Y dice más, ahí es el único sitio donde les podemos reprochar algo a los hombres, de que no son justos con nosotros. Y dice, porque claro, el tema del bolsillo les escuece, y lo que tendríamos que tener son salarios más justos y más adecuados a las posibilidades físicas e intelectuales que tenemos las mujeres. Pero fíjate que lejos de, como diría el movimiento sufragista, de llamar a la revolución, ¿no? De llamar a la acción, ella lo vuelve otra vez a dejar todos en manos de Dios y de la providencia. Ella cree mucho en Dios, o sea, esto por algo será, dice, por algo será. Dice, pero estoy convencida que en 20 años las mujeres, la providencia va a hacer que las mujeres cobren más dinero y que tengamos, y seguro que estamos en una mejor posición. Es decir, no llama a las mujeres a que se unan, a que se alíen para reivindicar sus derechos sociales, económicos y políticos, no, dice, bueno, Dios lo va a solucionar. O sea, por eso te digo que hay grandes contradicciones en su discurso, pero ella era mucho más feminista, estoy convencida, siempre lo digo, de lo que ella pensaba. Porque ella rompió moldes. Fíjate que ella era una mujer que nunca se casó, que nunca tuvo hijos, que nunca estuvo motivada por la familia, que era muy, muy crítica también con los cánones de belleza que se llevaban en aquella época, ¿no? Que había que ser guapa, distinguida, refinada, ¿no? Ella no era nada de todo eso y ella decía, lo que la mujer tiene que ser es digna y lo que la mujer tiene que ser es moral y todas estas cosas, ¿no? Pero ¿por qué tiene que ser bella? O sea, había contradicciones muy grandes, ¿no? Se cuestionaba algunas cosas y por otro lado reafirmaba los roles de género tradicionales de las mujeres. Claro, nos has dado un poco la clave de su manera de estar en el mundo, que era sobre todo la de permitirse continuar educándose a ella misma y sobre todo favorecer la educación de otras y de otros también, pero en concreto de otras. Y estaba pensando, pues, por ejemplo, en Josefa Marde y Borbón,
una aragonesa de pro de la Sociedad Económica de Amigos del País, que efectivamente abundaba en esto mismo en su momento, la educación de las mujeres. O la propia, tenemos aquí una ostense, Josefa Berride, que con el Oratorio de Santa Rosa también buscaba precisamente esto, la educación de las mujeres y sobre todo a partir de la niñez de las niñas con más vulnerabilidad. Esa también es otra de las facetas de Susan que también me descubriste. Esa idea de apoyar la educación de las más jóvenes, sobre todo en situaciones más vulnerables, bueno, pues porque, por distintos hechos de orfandad o de abandono de la infancia. ¿Nos puedes contar algo más de esa obra que llamaríamos en su momento de beneficencia, pero que tiene algunas características como la mentorización que no dejan de ser novedosas y sobre todo muy alternativas? Sí, bueno, ella tenía una, o sea, aunque ella nunca lo hubiera llamado así, ella tenía una gran conciencia social. Ella tenía por supuesto, desde su punto de vista de privilegio y de una señorita de la alta sociedad, pero ella también tenía una gran conciencia social sobre la diferencia entre las clases sociales, sobre la diferencia entre, por ejemplo, el libro Diario Rural habla de las poblaciones indígenas y tiene un capítulo que habla de ellos y que dicen 3 años que llevamos en este país, claro, desde esa filosofía de que hemos cristianizado al país, ¿no? Ya no habla de colonización, ya habla de cristianización, pero dice, no hemos hecho nada por ellos. No les hemos dado esa educación, no, muchos de ellos, ellos tenían, llega a decir, ellos tenían su vida, ellos tenían sus costumbres y nosotros vinimos y se las quitamos. ¿Y qué hemos hecho por ellos desde entonces, no? Ella tenía esa conciencia social y por eso desde muy joven ella creó tres cosas diferentes. Fijaros, aquí tengo la chuleta. En el 1968 fundó el Hospital de Acción de Gracias. En el 1873 fundó el orfanato de Cooperstown, que era la ciudad que había fundado su abuelo al mismo tiempo, que llegó a tener a más de 90 chicos y chicas pequeños. O sea, empezaron creo con 4 o 5, llegaron a tener 90 y chicos y chicas. Y en el 1886 fundó la Finley Society, que era una sociedad de hombres y de mujeres, donde las mujeres sí que tenían cabida, que también era una cosa bastante extraordinaria. Recordaros que en la Inglaterra de la época victoriana los clubs y las asociaciones eran de gentlemen y las mujeres no tenían cabida, ¿no? Entonces, en esta sociedad donde las mujeres sí tenían cabida, la única condición que se les ponía para entrar es que tenían que elegir a una de las chicas del orfanato de Cooperstown, que había creado antes, para prestarles una atención individual, un seguimiento en su desarrollo personal, para aconsejarles sobre libros, para asegurarse que no les faltara de nada, que fueran bien vestidas, que fueran bien arregladas, también para educarles para ser una buena señorita de la sociedad, casarse y cumplir con su rol de buena esposa, que para ella era fundamental, ¿no? Pero siempre combinaba, tienes que ser una buena esposa, tienes que ser una buena mujer, amable, leal, todos estos roles del género asociados a la feminidad, ¿no? Desde un punto de vista muy estereotipado, ¿no? Pero al mismo tiempo que eso tienes que formarte, tienes que ser capaz de pensar por ti mismo, por ti misma, tienes que tener un espíritu, ya no decía un espíritu crítico, no hablaba así, ¿no? Pero hablaba que tenías que ser capaz de pensar, de reflexionar, de interpretar. Entonces, me parece fundamental porque asumía dentro de este rol que ella tenía por la beneficencia, porque también formaba parte de lo que las mujeres hacían, ¿no? Se dedicaban, entre otras muchas cosas, forma la beneficencia, ¿no? Pero que sirviera para la formación de las mujeres, ¿no? O sea, que no solamente, pues, podía haberse dedicado, yo qué sé, con los niños pobres, y no, ella estaba especialmente preocupada por las mujeres, desde otra óptica, pero estaba preocupada por las mujeres. Y desde ese punto de vista, claro que era una feminista. Ella no lo sabía, pero lo era. Y rompió muchos moldes. He encontrado de María Sánchez un artículo de presentación de una reedición de la obra Diario Rural, una reedición de 2018. En la columna del País decía María Sánchez, sí, Diario Rural se publicó 4 años antes que Walden. Walden, la obra de Thoreau. Qué curioso, ¿verdad? Bueno, que sabemos que Thoreau leyó Diario Rural y que en uno de los medios en los que colaboraba hizo alguna mención sin pena ni gloria al libro de Susan. Hoy sabemos que lo leyó.
vuelve el género a marcar la escritura y a cuestionarnos una vez más. ¿Y si Diario Rural hubiera sido escrito por un hombre? ¿Se habría cuestionado a Thoreau? ¿Se habría hablado de una obra fundamental que lo precedía y que claramente había sido influencia y semilla? Ya no tanto entrando en cuáles eran los círculos de conversación, como tú dices, de una Susan Fenimore Cooper privilegiada socialmente, igual que, bueno, pues que pudo ser en su momento Ana Francisca Barca de Bolea, aquí en nuestro pueblo. Hay otros ejemplos en el desarrollo rural del que tú eres especialista, en el que el discurso, la idea, el procedimiento, sea un discurso, una idea, un procedimiento femeninos y pase a ser cuestionado o a ser invisibilizado frente a una misma opinión semejante en cuanto a un hombre. Siglo XXI, desarrollo rural. Sí, lo estamos viendo todos los días. Lo seguimos viendo, desgraciadamente todos los días. La mujer, si me preguntas por el siglo XXI, nosotros que trabajamos mucho desde una perspectiva de género y de ruralidad, ¿no? Las mujeres siguen sin estar en igualdad de oportunidades, que van a estar en igualdad. Las mujeres no tienen oportunidades. Ahora, la gran diferencia es que ahora sí, las mujeres están mucho más formadas e informadas que las mujeres del mundo rural de la época de Susan Fenimore Cooper. Entonces, las mujeres de la época de Susan Fenimore Cooper no tenían opción de salir de ahí. No había, ante ellas no había un abanico de posibilidades de vete a la ciudad, allí podrás hacer otras cosas, porque lo que había en la ciudad era o el servicio doméstico o trabajo en una fábrica y los salarios miserables que ya sabemos. Es decir, casi era más amable el mundo rural para las mujeres que el mundo urbano, las posibilidades que le ofrecía. La diferencia con hoy, las mujeres sí que están formadas, las mujeres tienen carreras universitarias, pero ¿qué hacen en el mundo rural con esas carreras universitarias? ¿Qué hacen con esa formación? La mayor parte de ellas no encuentran una salida. Es decir, el mundo rural no tiene esas oportunidades para esas mujeres. Entonces, las mujeres, ya sabemos que la feminización de lo rural que las migraciones de lo rural hacia el urbano están ampliamente feminizadas. Ya sabemos que las edades productivas en lo rural son especialmente masculinas y que las edades del cuidado, de cuidar de personas mayores y de niños son especialmente femeninas, ¿no? Todas esas mujeres están invisibilizadas, todas esas mujeres. ¿Dónde están las mujeres en los puestos de decisión, en nuestras cooperativas agrarias, en centros de poder del mundo rural actualmente? Hay algunas, evidentemente, antes no había ninguna, pero la mayoría siguen siendo hombres, ¿no? La mayoría siguen siendo hombres, con lo cual la mujer en el mundo rural, sus oportunidades siguen siendo mucho menores que las de los hombres, sigue habiendo desigualdad, sigue habiendo invisibilidad y sigue habiendo pues directamente una falta total de motivación de quedarte en el mundo rural, porque el mundo rural no te está abriendo las puertas, no se está adaptando a las nuevas necesidades y creo que podríamos hacer un esfuerzo, ¿no? Pero no hay la perspectiva de ruralidad, no está en nuestros gobernantes. Nunca, ninguno, no la tienen. Es siempre, y Susan Fenimore Cooper lo criticaba mucho, esta visión urbana de todo, hasta para lo rural. Pues esto es un tremendo error. Hasta para lo rural. Y un siglo y medio después seguimos aplicando lo urbano a lo rural y no funciona. Con respecto a lo que decías de Walden, de Thoreau, pues es que es clarísimo. Fíjate que este hombre publicó 4 años. Walden es una obra maravillosa, pero tiene tanto que ver con Diario Rural. O por ejemplo, 10 años después o 15 años después se publicó El hombre y la naturaleza de Perkins y que es otra réplica de todo esto, y todas estas tuvieron muchísimo eco. Fíjate que Susan Fenimore Cooper dijo, ni siquiera puso su nombre, puso un seudónimo que dijo, por una mujer. Así lo dijo, ¿vale? Y decir, por una señora, by a lady, ¿no? Y entonces este era el seudónimo como ella lo firmó. Solamente más de un siglo después, en el año, lo tengo por aquí, 1998, la reedición, o sea, un siglo después, en 1998, un siglo y medio después, se empieza a hablar de ella como escritora y se la empieza a visibilizar. Fíjate lo que ha hecho falta. Y digamos que era la hija de un escritor muy conocido, quiero decir, o sea, que tenía posibilidades. Y siendo quien era, hizo falta que pasara un siglo y medio después
para que se hablara y se la reconociera y se le diera el sitio que tenía. Claro que el género fue fundamental para que la obra de Tía Rural pasara totalmente inadvertida. Y hoy en día nosotros, nuestro trabajo con las mujeres, lo seguimos viendo todos los días. O sea, mujeres que creen literalmente, o sea, piensan, siguen teniendo, como se usan muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas, ese sentimiento natural de inferioridad, ese sentimiento natural de es lo que me ha tocado, esto es así, el hombre de la casa, y cuanto más rural es el municipio, porque a mí no me gusta hablar de rural en general, ¿vale? Hay muchas realidades rurales y hay mujeres increíbles. Bueno, había en la época de Susan Feminer Cooper, es que no tenemos tiempo de leer los pasajes, pero os puedo leer pasajes maravillosos del libro donde ella describe con mucho amor a las mujeres, aunque alaba su rol de madres, esposas, cocineras, estupendas, lo describe con amor, o sea, lo describe como qué bien, ¿no? Que las mujeres hagan esto. No se lo cuestiona. Y también describe con amor que los hombres que las protegen. O sea, claro que es una visión de género totalmente estereotipada de la sociedad, pero fíjate que esa visión, este libro, un siglo y medio después, pues no está nada desfasado. Podemos encontrar tantas similitudes, ¿vale? Yo no diría que ella fue una visionaria, porque me parece que fue para algunas cosas. Sí, fue una visionaria de la ecología, de la conservación de la naturaleza, del cuidado, o sea, del cuidado de la naturaleza, de alertar sobre los peligros de la acción de la mano del hombre sobre el medio natural. En esto, 100%, porque luego Turón, del que tú hablas, copia todas, no sé si las copia, para mí sí, porque seguro que leyó la obra, pero es que encuentras en la obra de Turón todo lo que decía Susan. Pero fíjate el impacto que tuvo uno y el impacto que tuvo la otra. Entonces, desde ese punto de vista fue una tremenda visionaria. Desde el punto de vista de la educación de las mujeres también lo fue. Desde el punto de vista de la igualdad, de salarios más dignos para las mujeres, también lo fue. Y yo creo que hay que darle el sitio que se merece, porque a día de hoy sigue siendo una gran desconocida. Estamos hablando como si, pero Sí, estoy convencida que mucha gente no la conoce. claro. Pero yo animo a muchísima gente a leer este libro, que no os lo he enseñado, pero se llama Diario Rural, porque para mí es un libro de cabecera, de verdad que es delicioso. O sea, es que te hace unas descripciones de los paisajes, de la naturaleza, de las aves, de los animales. O sea, literalmente es que sientes lo que está pasando, hueles los olores, oyes los ruidos. Yo lo tengo como libro de cabecera en el sentido de que me cojo un trocito por alguna vez y voy a leer un trocito, ¿no? Y es totalmente reconfortante, ¿no? Es un libro escrito con mucha serenidad, con mucha calma, pero también con mucha fina ironía y también bueno, era una observadora tremenda de la sociedad y de sus costumbres, así que se aprende mucho de esta mujer. Desde luego, quien no lo haya leído, hoy seguro que va a tener ganas de acudir a esa lectura. Hoy por hoy, siglo XXI, un mundo rural, nos has estado describiendo, claro, una situación que ha cambiado en algunos aspectos desde el siglo XIX, pero en otros todavía tiene mucho que hacer. Desde luego, si en un lugar hay triples jornadas, sigue siendo en nuestro medio rural, como dices tú, tan diverso, ¿no? Una jornada para el trabajo en el campo y en otras actividades, porque la diversificación de la producción rural ahora mismo es también muy intensa. Luego está la jornada en el cuidado familiar y en el cuidado de los vínculos en el entorno, algo que todavía no está colocado en su justa medida para determinar la salud de un territorio, ese insistir en trabajar los vínculos entre la vecindad para mejorar la vida y la salud de todo el mundo. Y hay una tercera jornada que tú también, por supuestísimo, conoces porque estás directamente vinculada a algunas organizaciones de mujeres en el medio rural y en el medio agrario. Una tercera jornada que es la de la asociativa, la impulsora de proyectos, la impulsora de comunicación entre proyectos y entre mujeres. ¿Qué nos puedes contar de la salud, por ejemplo, de esta tercera jornada, de la jornada asociativa? ¿Cómo ves en este momento el asociacionismo rural protagonizado por mujeres?
A mí me parece fundamental. A ver, es que, como decía, o sea, hablando de vínculos para volver, o sea, ¿cómo podemos imaginar el mundo rural sin mujeres? O sea, es que, Susan, ahora hablamos mucho de la palabra sostenibilidad, ¿vale? En aquella época no se hablaba, bueno, estoy hablando de las dos cosas porque estamos hablando del libro, ¿no? Pero te respondo a tu pregunta. Ahora que hablamos tanto de sostenibilidad, ¿no? Susan Feminor Cooper la utilizó por primera vez cuando nadie la utilizaba, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer sostenible el medio rural sin las mujeres? ¿Cuál es el peso, la figura y la necesidad de las mujeres en el medio rural, ¿vale? Pese a esto, parece ser que está costando mucho entenderlo, ¿no? Aceptarlo. Habrá que las asociaciones de mujeres, los movimientos de mujeres, que no necesariamente tienen que ser formales. Yo estoy descubriendo movimientos totalmente informales de mujeres increíblemente batalleras, increíblemente reivindicativas en el medio rural, que lo tienen clarísimo, porque al fondo, al final están definiendo lo mismo que Susan, lo suyo, el territorio, no se quieren ir, pero no quieren estar en condiciones de desigualdad. Y el trabajo no lo van a hacer los hombres por ellas. No son los hombres los que se van a dedicar a luchar y a trabajar por la igualdad en el medio rural, desgraciadamente, ¿vale? Entonces, el papel de las asociaciones es fundamental porque además son ellas las que conocen el territorio. ¿Vale? Nosotras estamos en las ciudades, claro que nos encanta lo rural, claro que lo tenemos clarísimo, claro que queremos defender, pero quien tiene el poder de acción y reacción inmediata son las mujeres que están en el territorio. Entonces, nuestro trabajo, las que estamos en las ciudades, es apoyar esos movimientos, pero los verdaderos movimientos, pero la verdadera fuerza la tienen ellas, ¿no? Y en diferentes esferas, ¿vale? A todos los niveles y haciendo cosas muy diferentes. Entonces, desde una asociación, la típica asociación de amas de casa de un pueblo, tiene o sea, eso es fundamental, eso es fantástico. Hasta una asociación, como hemos visto, con la que trabajamos, de una víctima de violencia de género que ha creado en el medio rural su propia asociación de víctimas o sea, tenemos todas son necesarias, todas son fantásticas y además a todas habría que apoyarlas. Y yo creo que el gran problema es que no tampoco son apoyadas ni desde las administraciones y no somos conscientes en el tejido social esos vínculos de los que hablamos de su necesidad. Entonces, desde aquí un alegato por las asociaciones de mujeres del mundo rural y por su permanencia. Claro que sí. Has mencionado ya una parte absolutamente oscura de nuestras sociedades, pero muy presente, que es la violencia de género. De hecho, en la época de Susan y hoy por hoy también, hay un aspecto del que me gustaría que nos hablaras también relacionado con los movimientos migratorios y la trata de personas con fines de explotación sexual. En concreto, la trata de mujeres, que en unas épocas sobre todo protagonizaron determinadas migraciones al entorno urbano y ahora están protagonizando migraciones de carácter internacional. Eres una experta jurista en la Coalición para la Abolición de la Prostitución en el ámbito internacional. Y claro, en este momento del feminismo, estamos conviviendo en situaciones en las que, por un lado, la abolición de la prostitución convive, por ejemplo, con los derechos y la dignidad de las trabajadoras sexuales en un sentido de empoderamiento de las mujeres en este entorno laboral. Con todo y eso, me gustaría que profundizásemos en la primera parte, en esa parte jurista tuya y me consta muy vinculada a tu manera de estar en el mundo, que es la abolición de la prostitución. ¿Qué nos puedes decir en el contexto del entorno rural y de las migraciones sobre este tema? En el contexto del mundo rural y de las migraciones. A ver, abolición de la prostitución, el término abolición de la prostitución históricamente toma su nombre del movimiento de la abolición de la esclavitud. Porque allí, en la misma época que Susan Feminor Cooper, sobre todo en Inglaterra, surge todo un movimiento dentro del sufragismo, precisamente, dentro del sufragismo británico, surge el movimiento abolicionista de la prostitución.
¿vale? Que en aquellas épocas en las que se decía la prostitución, la esclavitud tiene que ser abolida porque es una violación de los derechos humanos y porque deshumaniza a las personas convirtiéndolas en esclavos. En la prostitución se hace un símil. La prostitución deshumaniza también a las mujeres y las convierte en esclavas sexuales. Desde el mundo rural, en aquella época, en la Inglaterra de aquella época, y también en España, en los países occidentales, de ahí viene el término trata de blancas, se raptaban, secuestraban a las blancas occidentales para ser explotadas sexualmente en las colonias. Estas blancas, ¿dónde eran cooptadas estas blancas? Principalmente en las ciudades, en las clases más desfavorecidas y en las zonas rurales, donde los padres prácticamente lanzaban a sus hijas al abismo por 2 duros, aunque no sabían exactamente el futuro que les esperaba, ¿de acuerdo? Es decir, el mundo rural y las migraciones tuvo que ver con la prostitución desde un principio. Desde un principio. El mundo urbano también, cuidado. Pero desde siempre la prostitución ha estado ligada con la vulnerabilidad de las mujeres. ¿Dónde se captan a las mujeres para ser prostituidas? Las más vulnerables, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahora, hoy en día, las migraciones y las migraciones en un mundo de globalización, antes eran de las pequeñas zonas rurales o de las zonas más desfavorecidas de las ciudades, las lanzaban a la prostitución, ¿vale? En un mundo de globalización, desde los países más desfavorecidos, desde las zonas rurales de los países más desfavorecidos también, a los países supuestamente más desarrollados para ser explotadas sexualmente, ¿de acuerdo? Es decir, el mundo rural siempre ha sido un lugar de captación de mujeres. En la España de hace 40 años, donde la prostitución era nacional, muchas mujeres en situación de prostitución venían de las zonas rurales, que llegaban a las ciudades, eran engañadas, eran prostituidas, eran obligadas, ¿de acuerdo? Ahora ya digo que el contexto mundial ha cambiado porque estamos en un contexto de globalización, ¿de acuerdo? Y en España, más del 85% de las mujeres prostituidas ahora mismo son extranjeras, ¿vale? Son mujeres migradas que vienen desde otro. Y esto no lo podemos obviar. Pero vienen también de zonas completamente desfavorecidas, de zonas rurales, de mujeres sin educación, de mujeres sin posibilidades. Esta vulnerabilidad es la que tanto hace un siglo como en la edad presente es el factor común de todas las mujeres prostituidas. No sé si me hacías alguna otra pregunta al mismo tiempo. Sí, quería un poco que nos desarrollases toda esta parte para que, hablando de esa coalición para la abolición de la prostitución, nos centraras un poquito tu papel. Vale. Pues mira, abolir la prostitución es como abolir la esclavitud, erradicarla. Es que mucha gente confunde abolir con... Mi papel es también un papel bastante pedagógico y bastante difusor de lo que significa la abolición de la prostitución, porque no se conoce, ¿no? Es decir, abolir quiere decir erradicar, no prohibir. Porque cuando tú prohíbes algo, estás convirtiendo en delincuentes y en criminales a las personas en situación de prostitución, y no son para nada ni delincuentes ni criminales, ni las que lo quieren hacer porque ellas quieren, supuestamente de una manera voluntaria, que luego habría que ver esa voluntariedad, ¿vale? Si no está condicionada por sus propias circunstancias personales o situación de vulnerabilidad, ni las que, por supuesto, son forzadas a hacerlo, ¿vale? Entonces, si yo prohíbo algo, el que comete un acto de prostitución es culpable. Pero fijaros, el esclavo no es culpable de ser esclavo. El esclavo, es la víctima. El que es culpable es el explotador. En la prostitución es exactamente lo mismo. El que le explota, el que se lucra. Entonces, mi papel es, bueno, tanto aquí como en Latinoamérica, explicar qué es el abolicionismo. El abolicionismo es penalización de todas las formas de explotación de la prostitución, porque se explotan la miseria ajena, la vulnerabilidad ajena, ¿de acuerdo? Descriminalización de todas las mujeres en situación de prostitución, porque ellas no están cometiendo ningún delito, ¿de acuerdo? Y una nueva cosa, la tercera patita, que para nosotros es muy importante, responsabilización e incluso penalización de aquel que compra a mujeres en situación de prostitución, porque nosotros consideramos que la demanda de prostitución es la verdadera causante de la existencia de la prostitución. Fíjate que había una colega
en Inglaterra en el año 1875 de Susan Feminer Cooper, que no creo que la conociera, que no sé si que se llama Josephine Butler, que no sé si habéis oído hablar de ella, que es una de las precursoras del movimiento sufragista abolicionista, que ya hablaba en el siglo XIX, finales del XIX, de la responsabilidad del comprador, porque los hombres compran prostitución y existe la prostitución, y es que es verdad. El proxeneta y explotador viene después, pero primero hay una demanda, ¿no? Entonces, desde el abolicionismo visibilizamos y denunciamos esa demanda como responsable de la existencia de la explotación sexual. Creo que nos ha quedado muy claro. Me gustaría, es un tema para profundizar, pero me gustaría también incluir un título que me sorprendió por lo interesante y por lo cautivador. En el pueblo todo se sabe, ¿o no? Es así un poco como creo que o titulabais o dejabais ahí la frase para continuar leyendo desde la organización FADEMUR, en la que también intervienes. ¿Qué nos puedes decir de ese estudio y por qué FADEMUR lidera contigo toda esa investigación? Sí, mira, el FADEMUR, que es la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de España, que tiene sedes en más de 15 comunidades autónomas de España, incluida Aragón. Bueno, pues nos encargaron hace 3 años la realización de un estudio, la puesta en marcha de una medida del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que era la realización de un estudio sobre la situación de las mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito rural. Y nos dimos cuenta, cuando nos hicieron este encargo, que no había, una vez más, nada o casi nada escrito sobre la situación de las mujeres víctimas de violencia de género en el mundo rural. Una vez más, ignorado, ¿no? O sea, casi que tuvimos que empezar desde cero. Para nosotras fue un gran reto porque pues entrevistamos no solamente a mujeres víctimas, entrevistamos también a mujeres de la sociedad en general, del mundo rural. Cuando hablábamos del mundo rural, de municipios de menos de 20.000 habitantes. Esto es importante, ¿vale? Porque cuál es su concepción y su percepción sobre la violencia de género. Y también entrevistamos a los profesionales y a las profesionales de la atención que atienden a las mujeres en el mundo rural, desde Guardia Civil, sanitarios, servicios sociales, casas de la mujer, asociaciones de mujeres, sociedad civil. Y ahí nos dimos cuenta todavía del gran peso que tienen los estereotipos de género en el mundo rural. ¿Cuántas mujeres no tenían conciencia de que la violencia de género es un problema de la sociedad, no es un problema de ellas, no es un problema de las mujeres, no es un problema de que en sus casas y en sus familias las tratan mal, es un problema del machismo estructural, ¿no?, que existe todavía arraigado en el mundo rural y que la violencia que ellas sufren no es ni más ni menos que consecuencia de ese machismo estructural, que es un problema social, que trasciende con mucho su propia privacidad. Eso ellas no lo entendían. Pero ni ellas ni muchas mujeres de la sociedad, nos dimos cuenta de que había un importantísimo trabajo de sensibilización. Nos dimos cuenta también en ese estudio que había muchas mujeres, sobre todo las más jóvenes, con menos de 25 años, o las mayores de 60, que no se acercaban nunca ni a los servicios sociales, o se acercaban mucho menos a los servicios sociales, a las casas de las mujeres, a las instituciones de atención a las víctimas. Y nos dijimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Porque no nos creemos que las mujeres mayores de 60 años no estén sufriendo violencia de género ni las menores de 25. Tiene que haber otras respuestas, ¿no? Y ahí es donde empezamos a investigar y nos dimos cuenta, por eso haciendo este estudio, nos dimos cuenta una cosa súper importante, que las campañas de sensibilización sobre violencia de género no estaban llegando a lo rural tampoco. Una vez más, lo urbano se imponía a lo rural y en el rural ni en los hombres ni las mujeres se sentían interpelados por las campañas. Entonces, desde FADEMUR decidimos que había que hacer campañas adaptadas al medio rural, a lo que habíamos descubierto en ese estudio. Y las mujeres lo que nos hablaban es de la gran hipocresía, de la gran doble moral que existe en los pueblos, de mirar para otro lado, de la falta de apoyos, de recursos. Y por eso le titulamos el spot, ¿en un pueblo todo se sabe o no? Y además, no sé si has visto el spot, es intergeneracional. Pues en el spot habla una mujer joven, una mujer de edad media y una mujer mayor, porque queríamos dar esa visión intergeneracional de que la violencia es transversal, ¿no? Atraviesa todas las capas, todas las edades, todas las procedencias, porque es estructural, ¿no? Y
Y esto es lo que nos decían las mujeres, muchas veces la soledad, el silencio que sentían, porque se sentían cuestionadas ya no solo por las instituciones, se sentían cuestionadas por sus propias familias, por sus propios entornos, tenían muchísimo miedo a la vergüenza, el qué dirán. Esto es característico del medio rural, la vergüenza, el qué dirán, el por favor que no se sepa, qué va a pasar con mis hijos si esto trasciende, a dónde voy a ir, no tengo otro sitio donde ir, y cómo voy a pedir una orden de alejamiento si mi marido trabaja en la misma casa donde vivimos. Es decir, todas estas cosas que son tan propias del mundo rural y que a veces desde las políticas públicas vemos que se obvian, ¿no? Que se olvidan, que no se tienen en cuenta. Entonces, bueno, tanto nuestro estudio como los spots que estamos haciendo desde FADEMUR intentamos pues, sacar a la luz todas estas carencias, ¿no? Y que se vaya hablando cada vez más de esta perspectiva de ruralidad que también hay que aplicarla a las políticas públicas contra la violencia de género en este país. Claro, claro. En ese estudio, claro, participarían mujeres, como decías tú, de distintos rangos de edad, de distintos pueblos, es decir, de esa ruralidad absolutamente diversa. Ya nos has explicado un poco que como objetivo de la investigación también estaba el empoderamiento de esas mismas mujeres, de ellas y de su entorno más próximo una vez que hubieran conocido el objeto de la investigación y lo pudieran compartir con otras. ¿Cómo se ha llegado a difundir aparte de los spots que creo que son muy interesantes y recuperaré pronto sobre todo pues para incidir en esto que acabas de decirnos? ¿Cómo participaron estas mujeres metodológicamente? ¿Cómo llevasteis a cabo la investigación? Y también cómo la difusión, aparte de a través de los spots, ha ido también seguramente, imagino, a través de la presentación de esta investigación directamente en aquellos lugares desde donde se ha participado. Sí, a ver, esto es un estudio que nos lo encargó la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ¿vale? Porque esto es una medida del Pacto de Estado. Entonces hicimos una primera presentación oficial en la Delegación de Gobierno aquí en Madrid con Victoria Rosell, la delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, con la entonces secretaria de Estado de Igualdad. Y luego hicimos presentaciones del estudio territoriales. Como FADEMUR tenemos muchas sedes territoriales a lo largo de la geografía nacional, las hicimos como era época de pandemia, porque justo lo presentamos en época de pandemia. Me acuerdo que estábamos con las mascarillas en esa presentación. Muchas de ellas fueron online, convocamos, por supuesto, a medios de comunicación. ¿Y qué hicimos también? Una cosa muy importante. Formamos e informamos a las técnicas territoriales para que ellas, nosotros no podemos estar en todas partes, para que ellas sean capaces de presentar el estudio, ¿no? Entonces, las técnicas territoriales, que además, como decíamos antes, son las que conocen de primera mano la realidad de su territorio, son ellas las que tenían que hacerlo. Eso cuanto a la difusión. El estudio lo puedes encontrar en la página de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, ¿vale? También la puedes encontrar en la página de FADEMUR. Es verdad que ahora es un estudio que está empezando a ser referente también en esta materia, pero bueno, aparte de porque creo que sí que hicimos, por lo menos fue un primer paso para empezar a investigar, aparte de eso es porque no había mucho más. Es decir, es que si te pones a investigar, de verdad no hay mucho más, pero el estudio que sí que creo que merece la pena. ¿Cómo lo hicimos metodológicamente? Lo hicimos no en toda la geografía nacional, en las 7 comunidades autónomas más ruralizadas de España, ¿vale? O sea, es el término. Y contactamos con mujeres, las mujeres, o sea, hicimos... ya no me acuerdo, estoy hablando de memoria, pero creo que fueron 333 entrevistas a profesionales de todos los ámbitos de intervención, 333, 130 y tantas entrevistas a mujeres de la sociedad en general y 23 entrevistas a víctimas de violencia de género, entrevistas presenciales, entrevistas vivenciales, ¿vale? A víctimas de violencia de género. ¿Cómo conseguimos contactar? Pues a través de las instituciones, a través de nuestras delegaciones territoriales, y todas las mujeres que entrevistamos sí que es verdad que habían sido mujeres que habían pasado por los servicios formales de atención, es decir, o por casas de mujer, o habían hecho denuncias en juzgados. La mayor parte habían sido atendidas en los recursos formales de atención. Es importante decir que todas aquellas mujeres que no habían, es decir, que no hemos accedido a mujeres que nosotros pensamos que son la mayoría, que nunca habían denunciado o verbalizado su situación de violencia.
¿de acuerdo? O sea, esto es una asignatura pendiente. Cómo llegar en lo rural a todas las mujeres que por tanta vergüenza, por tantos miedos, por tanta incapacidad, por tanta falta de oportunidades no están, ya no digo denunciando, verbalizando su situación, no están pidiendo ayuda, ¿no? Este es un estudio pendiente que nosotros le dijimos a la delegación de gobierno. Cosas importantes que hemos sacado de este estudio, fíjate. ¿Sabes que la media de edad de las 23 mujeres que entrevistamos, a ver, 23 no es una muestra significativa que podamos decir en España, en el rural es así, pero creo que sí que es explicativa de muchas cosas, ¿vale? La media de permanencia en la situación de maltrato de las mujeres víctimas de violencia de género en el rural era de 20 años, había estado 20 años en esa situación de maltrato antes de verbalizar o denunciar esa situación de violencia de género, frente a los 8 con algo que son a nivel nacional, más en zonas urbanas. Con lo cual eso ya nos dice muchas cosas. Nos dice muchas cosas. Y cuando les preguntábamos, ¿y por qué os costó tanto denunciar? Decíamos, porque primero no creíamos en las instituciones, no confiábamos en la falta de anonimato. No es lo mismo denunciar aquí en Madrid que denunciar en un pueblo de menos de 2.000 habitantes, donde todo el mundo se conoce, donde posiblemente aquí en el puesto de la Guardia Civil, si es que hay Guardia Civil, conozcan a tu marido, es decir, tienes unos condicionantes sociales y una presión social que aquí en las ciudades no se viven, y decían, porque pensábamos que no nos iban a creer, porque no nos fiábamos de que se fueran a guardar nuestro anonimato, porque no teníamos ni idea, no estábamos suficientemente informadas de cuáles eran nuestros... Yo no sabía ni que era víctima de derecho de violencia de género. ¿Cuántas mujeres nos han dicho eso? Y mucho menos que teníamos derecho. Y si teníamos derechos, que podíamos acudir, porque no tenemos transporte, porque no tenemos servicios de cuidado de nuestros hijos y nuestras hijas si nos tienen que dar atención psicológica, si necesitamos ir a la trabajadora social. Es decir, hay tantos impedimentos que el rural pone a la mujer frente a una situación de violencia de género que la salida de esa situación se hace una montaña enorme frente a lo que se le puede presentar a una mujer que tenga más oportunidades en el urbano. Llamas al 016, sí, cualquier mujer del rural llama al 016, pero no es lo mismo llamar en Madrid, donde tienes todas las posibilidades, que llamar en un municipio pequeño donde ¿a dónde vas? O sea, todo es mucho más difícil. Y luego ya por no hablar de todas las críticas al servicio. Las instituciones, fijar qué peor paradas salían de este estudio, eran todas las instituciones jurídicas y judiciales. El sistema jurídico tiene mucho que mejorar en el rural en materia de atención a víctimas de violencia de género. En cambio, los servicios de proximidad, las casas de la mujer, los servicios sociales y la Guardia Civil, los 3 recursos mejor valorados en el mundo rural. Con lo cual eso es importante también a tener en cuenta. Hace falta una humanización de los recursos. Ciertamente ahí das una clave de muchísimo interés y para continuar también hablando. Lo que pasa es que como son ya hemos sobrepasado la hora de esta conversación contigo, por mi parte sí que me gustaría pues poder abrir el círculo de la conversación a otras personas también que seguro que tienen otras cosas que comentar. ¿Os parece entonces que abramos el círculo y establezcamos una vista galería para poder continuar hablando? Tenemos allí a Margarita, bueno, hay distintas personas que nos están poniendo la cámara, pero otras que están con nosotras. Elena, no sé si tú, conociendo a Marta, puedes obviar la familiaridad e incluir algún tema que no hemos sacado esta tarde, porque es evidente que con Marta hay temas para tratar sin aburrirnos. ¿Quieres incorporar alguno más? Espera, Elena, que tienes el audio cerrado. Ahora. ¿Ves? Que digo que vuestra sabiduría me apabulla y también me da un poco de vergüenza hablar. Que Marta conoce muy bien Monegros, es oriunda de allí y hay muchas cosas que han cambiado y a mí eso me anima, pero mira, ya he apuntado 6 cosas de las que tengo que preguntar. Y cuando ella me hablaba,
no es que me hablara, es que la tengo que interrogar sobre el trabajo que estaba haciendo y esas cosas. A mí me encantaría que se acercara por aquí y mi visión a lo mejor es un poco optimista. La primera vez que yo hablé, por ejemplo, de prostitución en Huesca, o sea, que escuché, fue Alicia Bergua, que entonces trabajaba en el ayuntamiento, no sé si la conocéis. Queridísima Alicia Bergua. Bueno, pues Alicia la encontré ayer. Tú sabes perfectamente quién es Alicia, Marta, aunque no... Bueno, ella me explicó, jo, Elena, es que quedamos a tomar algo, y me explicó las casas de prostitución que había en Huesca con los menores viviendo, no prostituyéndose, sino... Y yo me quedé boquiabierta. Es que ahora, si tuviera que fiarme de mi intuición, diría 35, en Huesca ciudad. Y entonces yo abrí la boca y me dijo, ¿qué pasa? Y digo, a la fuerza, aquí en una plaza de terrazas llena de... Aquí tiene que haber 100 puteros, porque si no, no salen las cuentas, ¿vale? Luego fue cambiando de eso con la prostitución. También me explicó en ese momento, y no puedo recordar el año, desde luego antes de la pandemia, las intervenciones que había habido en trata por parte de la Guardia Civil. Y allí ya me quedé, o sea, eran 90 en un trimestre, era un poco alto porque era septiembre y había fruta, corrígeme por favor, Pilar. Entonces yo, como soy un megáfono, en cada café que tomaba, ¿sabéis esto? Y nadie tenía ni idea. Entonces, parece que en el medio, que en las ciudades se vive más de espaldas, pero aquí el desconocimiento era total de todo eso y de lo que significaba. Y luego a mí me hace mucha gracia en Monegros, en 3 pueblos, para los que no sois de Monegros, pues Monegros debe tener 30 municipios y 50 localidades. Entonces yo conozco, Marta da a conocer Monegros, siempre se trae gente de Madrid en fantásticas excursiones que no saben a poco, pero mira, en la posguerra hay 3 casas en pueblos de Monegros, algunas de las casas más preciosas de dichos pueblos, que son prostitutas que emigraron para ejercer la prostitución porque no tenían y que volvieron como grandes señoras y se edificaron su casa. Ahora me da la sensación de que no hay emigración, de que las cosas han mejorado porque no hay emigración de prostitución, ¿no? Aunque desconozco los datos. Y luego, en cuanto a la violencia de género, en Monegros, los servicios sociales iniciaron un proyecto que creo que se llama Tejiendo Sororidad para hacer redes de ayuda entre mujeres víctimas. No tengo datos, creo que a la cabeza de esto estaba Chus Zapater, a la que también hubiera avisado si el tiempo, pero que seguro que estará interesada, y que han conseguido grandes cosas sin tener datos. Entonces, cuando vi los spots de la campaña que comentabais antes, pensé que es mucho más fácil que alguien que lo sepa en un pueblo dé aviso de que esto está sucediendo y que las cosas, o sea, estas situaciones eran más comunes y por supuesto sabidas y apoyadas por todos en la generación. Yo soy del 63, pues establece en la generación mayor a la mía que ahora. No lo sé, me encantaría investigar de café, no me voy a poner a haceros ahora vuestro trabajo, si esas cosas han cambiado. Y luego, Marta, siempre nos falta tiempo para hablar, pero la formación que es imprescindible para el desarrollo de las mujeres, vuelvo a citar Monegros, es que hay una cantidad de formación para las mujeres, de apoyo, de impulso, de asociaciones. Debemos estar poca gente, pero yo no pararé hasta que a Marta Torres Herrero no le den el premio Gabardera de Honor, que este año, Marta, me gusta. se lo han dado, y que sea pregonera de Sariñena, de las fiestas de Sariñena, pero a las asociaciones de mujeres, porque han hecho muchísimo por la formación, por la dignificación, por estar en su sitio. Y no sé si a nivel institucional siempre se necesitan muchos apoyos para empresarias, para políticas, desde luego ya no te digo para investigadoras, pero en Sariñena hay mucho interés en quedarse, en que
en quedarse en su tierra y se van haciendo muchas cosas para mejorar esto. Y el programa de formación de las mujeres es increíble, que siempre hay mucho por hacer, desde luego, y que hablo desde mi ignorancia, o sea, como una observadora. Me encantaría saber cifras y creo que la situación de la mujer, sabiendo que hay mucho por hacer, creo que era Elisa Sancho la que habló de este tema con un poco más de... en la entrega esa de premios del día 8M, habló con más solvencia, claro, por su cargo y por su conocimiento, que las cosas han mejorado, pero que falta mucho por mejorar. Aquí veo a Diego López, un gran luchador de los derechos de las mujeres con discapacidad, que no sé si tiene micrófono. No sé si esto más o menos hace que quiero añadir, que hay mucho por hacer, pero que creo que ha mejorado mucho. Y que tú hablabas de estudios en pueblos de 20.000 habitantes, pero creo que los estudios, o sea, que los pueblos, lo que te digo, Monegros, creo que solo tiene 5 o 6 pueblos de más de 1.000 habitantes, todo lo demás son menores. Que las cosas son diferentes. Claro. Hay muchas realidades rurales, por eso no se puede hablar del mundo rural así en general. Y luego que los servicios sociales hacen un trabajo que están siempre, pues no me sale una palabra menos vulgar que con la mosca en la oreja, o sea, a veces no pueden intervenir porque tiene que salir de uno mismo, pero saben cómo motivar, pues eso, lo que os he dicho, el proyecto ese me parece que se llama Tejiendo Sororidad, cómo apoyar y cómo ayudar, y no lo sé, y que desde luego volviendo al tema del libro, Marta, tía, es que ¿cómo me he enterado yo de ese libro viendo esto? Ya estoy pidiéndolo. Además, mira, va a alucinar mi librera de cabecera, porque precisamente encargué uno por el día del libro que también tiene que ver con la naturaleza y que está escrito por una psiquiatra. Cómo el contacto estrecho con la naturaleza, las plantas, mejora las condiciones de vida. Así que un poco una de 1800 y una, Pero ella ahora. Susan Femino Cooper ya lo decía, los efectos beneficiosos en la salud de la naturaleza en las personas. O sea y yo creo y que en el empoderamiento de la mujer, o sea, creo que era una de las cosas que tocaba este libro, que se llama Una mente bien ajardinada. Precioso título. Ella también lo decía, y has dado... ¿Puedo decir una cosa, Pilar? Por supuesto, adelante. Vale, ella creo que ha dado Elena en una de las claves que es súper importante, ella en la necesidad de la responsabilidad de la sociedad, es decir, lo que decía que miraban hacia otro lado, ¿por qué no hay insensibilización? El spot del que hablamos en Un pueblo todo se sabe, al final acaba, si podéis mirar, responsabilizando a la sociedad y le decimos, ayúdanos nuestro programa se llama Cultivando Igualdad, ¿vale? Y decimos, ayúdanos a cultivar igualdad, porque tú eres responsable, tú no puedes mirar hacia otro lado, ni en la trata, ni en la prostitución, ni en la violencia, ni en la desigualdad, ni en lo que tú decías, en apoyar porque las mujeres se puedan quedar, que se quieren quedar en los territorios rurales. No solamente habrá que darles formación, aparte de la formación habrá que dar oportunidades laborales para que se puedan quedar en los territorios, porque si no están hiperformadas, pero no pueden desarrollarse. Con lo cual, también habrá que dar formación adaptada a las necesidades de los territorios, en igualdad de condiciones que los hombres, porque eso sí que es verdad. Las mujeres y los hombres, hay la brecha de género en el mundo rural, en los puestos de responsabilidad y en los puestos de toma de decisiones y en los puestos de poder, especialmente grave en el mundo rural. Los puestos de poder de decisión están especialmente tomados y copados por los hombres. Las mujeres están mucho más en el sector servicios, en el sector hostelería, es decir, hay una feminización de las profesiones clarísimas en el mundo rural y hace falta esa diversidad, ¿no? Y lo que, bueno, también tengo que decir, es verdad, tenía razón Elena, que yo que me he pasado toda mi infancia en Sariñena, con todos mis primos, con toda mi familia, y hablando de los vínculos, que era la primera pregunta que me hacías, Pilar, bueno, es que eso te marca de por vida. Eso te marca. ¿Por qué me gusta tanto lo rural? Pues porque yo creo que estoy marcada por lo rural
desde que nací, ¿no? O sea, y nosotros descubrimos la belleza y el amor por la tierra, y no teníamos tampoco tanto, ¿no? Pero es que no necesitábamos tanto. Entonces, y creo que hay mucha gente y muchas mujeres que se quieren quedar en el rural, y nuestra obligación es que se puedan quedar en el rural. Así que tenemos que trabajar por ello. Bueno, es que yo creo que la próxima vez que esto ocurra en Monegros, si es en vivo y en directo, o si es de esta manera telepresencial, Elena, yo te voy a pedir que seas tú realmente la mantenedora de la conversación con Marta. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Fíjate que has sacado tres cuestiones. Una de ellas el aspecto terapéutico, que está tan relacionado con Susan y con el diario rural, pero has mencionado en materia de violencia de género dos aspectos que para mí son cruciales. Ciertamente ha habido distintos avances, sobre todo en evitar que las cosas que pasan no se puedan denunciar, pero estoy pensando en la tarea ímproba que queda todavía entre la gente joven, cuando se siguen produciendo, por ejemplo, agresiones sexuales en el medio urbano también, evidentemente, pero también en el medio rural, con unas características de invisibilización, de aumento de la sensación de no haber sido capaz de haber terminado antes con esa situación para que no se llegase a una situación agresiva. Y tenemos casos, claro, de entornos rurales en los que las agresiones sexuales, ya no voy a decir por una falta de educación sexual, sino por una educación sexual completamente aniquiladora, agresiones sexuales suponen el destierro de una joven, precisamente porque el entorno rural hace rápidamente un muro frente al agresor para protegerle. Bueno, pues por todas estas cuestiones de las que hablamos, pero también entre gente joven. Y aprovechando que está Diego también, bueno, y que estabas tú, Elena, y en general, claro, la cuestión de la diversidad funcional y la perspectiva de género atravesada en el medio rural es otro grandísimo tema que no hemos sacado hoy. No sé, Diego, si quieres apuntar alguna cosa al respecto. Yo lo que quiero es disculparme porque me interesaba muchísimo la charla, y estoy seguro que la conferencia de Marta pues habrá sido muy provechosa. De hecho, espero poderla ver, sí. porque al final no me ha sido Te la posible reenviaré. llegar a la hora. Entonces, bueno, sí que me apetecía por lo menos, pues aunque fuera al final, estar presente. Me he conectado un poco por hacer eso, por saludar y por agradecer el ciclo de Embarcate, que no solo por haber participado directamente, sino por lo que es el programa. No siempre me es fácil disponer de hueco para estar en directo, pero sí que me parece, y en ese sentido, pues ahí, Pilar Martín, darte la enhorabuena, porque suena un poco raro porque formo parte del cartel, pero la terna de conferenciantes me parece que está muy bien traída, y que realmente pues has conseguido ir picando diferentes aspectos para abarcar todo un abanico muy, muy interesante. No voy a aportar nada, simplemente pues eso, daros las gracias por ponerlo en marcha, y ya transmitiré lo que me ha parecido cuando lo escuche y lo pueda ver. Muy bien. Pues muchas Yo también me gracias. apunto lo de los libros, para buscarlos, tanto el de Diario Rural como el que ha comentado ahora Elena, que es verdad que tenía un título más que interesante. Oye, no sé si todos conocen a Diego, sobre todo Marta. Diego es el responsable, a ver si lo digo bien, de Ocio y Respiro Familiar de Autismo Huesca, pero está muy involucrado en el tema discapacidad y en otros muchos temas. Lo mismo te presenta un libro, o sea, es que es un hombre del Renacimiento, tiene mucha sensibilidad. Y está haciendo cosas para las mujeres. No se dice para las mujeres, ¿no? Pero ha abierto como una sección con... A las personas. Sí, pero como hablábamos ahora de
específicamente de mujeres y abierto como un paréntesis, ¿qué pasa con las mujeres y la discapacidad? ¿Dónde están? ¿Qué se puede hacer por mejorar? ¿Cómo? Pues esas cosas te lo presento, Marta. Cuando vengas por aquí ya nos tomaremos algo, Sí, sí, aunque está por muy favor. ocupado. Pero seguro que encontrará el momento, ¿verdad, Diego? Sí, sí. Bueno, No, y además sí que es cierto lo que habla ahora Elena, que pues por ejemplo en la asociación teníamos esa inquietud, pues por ejemplo yo recuerdo el trabajo que fue el estar recopilando, me refiero a nivel de lo que es la mujer y la diversidad funcional, que por ejemplo relacionado con el TEA, pues tratábamos de tener y poner voz a mujeres con autismo o investigar sobre referentes de mujeres con TEA. Me parece importante y a lo mejor pues de cara a otros Embarcate podría ser también interesante como una posible idea a desarrollar. Sí, sí. bueno, ciertamente en cualquier ecosistema, en el ecosistema que somos todas y todos, que formamos parte del paisaje o el paisaje forma parte de nosotras y de nosotros. Creo que hoy, gracias a Susan, nos ha quedado claro cómo se establecen los vínculos y los vínculos los establecen las personas con ese paisaje, que es algo mucho más allá de un marco natural. A fin de cuentas, es realmente el símbolo de vida. No sé si antes Georgieta y Edith, que están en otra de las pantallas, me han dicho que no pueden disponer de vídeo y de audio, que no pueden participar, por tanto, de esta conversación. Si alguna de las personas que no han intervenido hasta ahora quieren hacerlo, pues todavía tienen la ocasión de tener a Marta en pantalla. Si no, como son ahora mismo las 6 de la tarde y solemos llevar una puntualidad también muy especial para que todo el mundo pueda contar con su tiempo, y no que esté bien medido para mal, sino que podamos distribuirlo cada cual como nos resulte más oportuno y sobre todo que nos permitamos el tiempo de estar entre nosotras y entre nosotros, que nos lo permitamos con toda su extensión. Si hay alguien más que quiere hacer alguna aportación, la podrá hacer en estos minutos. Si no, en cualquier caso, muchísimas gracias, Marta, muchísimas gracias por estar con nosotras. Si me permites, vuelvo a insistir en que, bueno, con Elena tienes una gran embajadora, no me cabe ninguna duda, porque tú, Marta, también eres una gran embajadora de Elena, que lo sepas, Elena, que antes de que te conectases, Marta también hace de gran embajadora tuya. Pero eso, en cualquier caso, si me lo permites, con esa hermosa humildad que te caracteriza, compartiremos con las personas que no han podido estar o que han llegado un poco más tarde, como Diego, compartiremos esta conversación grabada porque creo que será muy productiva y que además esta conversación continuará en otros cafés, en otras comidas, en otros encuentros, a ser posible debajo de una carrasca, que siempre es nuestro barro. Muchísimas gracias, Pilar. Ha sido un placer, lo he disfrutado muchísimo y una maravilla poder estar, aunque esté aquí, en mi tierra, porque estoy con vosotros, qué gusto. Que esto no me pasa todos los días, así que gracias por escucharme, gracias por estar ahí y cualquier cosa, estoy siempre aquí para vosotros, para vosotras. Un abrazo. Pues encantada de veros, encantada de haber estado con Marta esta tarde y nos emplazamos para el siguiente Embarcate, que ya será el último a finales de mayo, el 31 de mayo, donde también presentaremos otro libro, porque como decía Diego, este primer semestre ha ido de libros que nos han traído a otras mujeres y lo más importante, que hemos podido hablar de nosotras y de nosotros y de cómo vemos el mundo. Así que muchas gracias a todas, a todos. Gracias a todos por la idea. Muy buenas tardes. Adiós. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta pronto.